Me llamo Mónica, tengo 32 años, y esta es la noche en que dejé de pedirle a mi familia que me viera. Permíteme llevarte a un sábado por la noche de septiembre, la noche de la fiesta de compromiso de mi hermana, Laura. Tenía 3 años cuando Isabel y Ricardo Montes me llevaron a casa. Aranjuez, Madrid, población de unos 60.000 habitantes, varios semáforos y una infinidad de opiniones sobre la vida de los demás. Durante los primeros 4 años de mi vida, fui un milagro, la niña que los Montes habían elegido. El padre Miguel lo mencionaba en cada comida de Nochebuena. Los vecinos traían pasteles. Isabel me llevaba en la cadera a la parroquia como un testamento andante de la generosidad. Y entonces nació Laura. Recuerdo la semana exacta en que todo cambió, no porque nadie dijera nada cruel, todavía no, sino porque la casa se reorganizó a su alrededor. Mi habitación se trasladó al desván reformado. Mis dibujos fueron retirados del frigorífico para dar paso a la pulsera del hospital de Laura, enmarcada en rosa. Mi silla de coche fue relegada al garaje. A los 10 años, la narrativa ya estaba firmemente establecida. Laura era la bailarina, la estudiante de sobresaliente, la que Isabel describía a los vecinos como nuestra niña. Yo era la otra. El proyecto, el caso de caridad al que seguían contribuyendo. Hicimos lo que pudimos con Mónica, decía Isabel junto al buzón, lo suficientemente alto como para que la señora Pérez de al lado lo oyera. Hay cosas que simplemente no se llevan en la sangre. Lo decía como si hablara de una mancha imposible de quitar. Ricardo nunca la corrigió, ni una sola vez. Se sentaba en su sillón, pasaba la página de un periódico y dejaba que su silencio hablara por él. Ese silencio era más ensordecedor que cualquier cosa que Isabel dijera, porque la crueldad de Isabel siempre venía con una sonrisa. La de Ricardo venía con permiso, y aprendí esa distinción muy pronto. En esa casa, el amor tenía lista de invitados, y mi nombre nunca estuvo en ella. Pero había una cosa que Isabel Montes nunca se molestó en aprender sobre mí, y eso, al final, lo cambiaría todo. Me gradué del Instituto de Aranjuez un martes. Isabel no vino. Laura tenía una actuación de ballet esa misma tarde, a 2 pueblos de distancia. Ricardo dijo que intentaría llegar. No lo hizo. Esa noche, hice 2 maletas y me mudé a un estudio encima de una lavandería en Getafe. A los 18 años, tenía 400 euros en una cuenta de ahorros que había acumulado cuidando niños desde los 13. Me matriculé en clases nocturnas en un centro de formación profesional. Durante el día, limpiaba casas. No era glamuroso. Eran inodoros, rodapiés, grasa de horno, pelos de extraños en los desagües, pero era mío. Cada euro que ganaba lo sudaba, literalmente, y nadie podía decir que no me lo merecía. Isabel les decía a sus amigas de la parroquia: Laura empieza en la Complutense el mes que viene. Mónica ha elegido un camino diferente. Decía diferente de la misma manera que la gente dice terminal. Llamaba a casa los domingos. Isabel siempre estaba ocupada. Ricardo no contestaba. Cuando obtuve mi primera licencia de actividad, un papel real y enmarcado con mi nombre en tinta negra, le saqué una foto y se la envié a Isabel. Ella respondió: «¡Qué mono!». Una sola palabra, sin puntuación, sin continuación. Casi lo dejo todo esa semana. Casi conduzco de vuelta a Aranjuez. Entro en esa casa y les ruego que me vean, solo una vez. Pero entonces apareció Gracia Blanco. Tenía 74 años, vivía sola en la calle de la Reina, y fue mi primera clienta. Una tarde, mientras yo fregaba el suelo de su cocina, me sirvió un vaso de horchata y dijo: «Hija, limpias mejor que cualquier empresa que he contratado. Deberías expandirte». Fue una semilla, plantada por una extraña, regada por cada año que mi familia se negó a verme. 14 años después, recibí la invitación. Cartulina color crema, letras doradas. Laura Montes y Carlos Herrero, fiesta de compromiso, El Asador de Castilla. Sábado 14 de septiembre, 18h. Aún la estaba leyendo cuando sonó mi teléfono. «Mónica, tenemos que hablar del sábado, ya me lo imaginaba. Las instrucciones. La familia de Carlos es muy respetada», dijo. «Su madre dirige no sé qué empresa. Gente de mucho dinero. No quiero que tú, ya sabes, llames la atención». «¿Llamar la atención cómo? Simplemente no menciones tu trabajo». «¿Perdón? Eso de la limpieza. No es el tipo de impresión que necesitamos dar». Sostuve el teléfono a 3 centímetros de mi cara. Respiré hondo. «No quieres que mencione mi trabajo. Quiero que encajes. Es todo lo que te pido. Encajar. Esa era siempre la directriz. No sé tú misma. No estamos orgullosos de ti. Solo desaparece educadamente. Casi digo que no». Casi borro la invitación y paso el sábado por la noche revisando informes trimestrales en la mesa de mi cocina. Habría sido más fácil, más seguro. Pero entonces llamó Laura, con su voz suave,
la que solo usaba cuando Isabel no estaba en la habitación. Mónica, de verdad quiero que estés allí. Por favor, ven. Sonaba como la niña de 4 años que se metía en mi cama del desván durante las tormentas eléctricas, antes de que Isabel le enseñara que necesitarme era una debilidad. Estaré allí, dije. El sábado por la noche, a las 18:47, estaba fuera de El Asador de Castilla. Me arreglé la blusa, comprobé mi reflejo en la ventana, respiré hondo. No tenía ni idea de que Diana Herrero estaría dentro, y no tenía ni idea de lo que reconocería. Y ciertamente no tenía ni idea de que en menos de 2 horas, todos en mi familia desearían que nunca hubiera cruzado esa puerta. El Asador de Castilla era el restaurante más elegante de Aranjuez, lo que significaba manteles de hilo blanco, velas en tarros de cristal y una carta de vinos con botellas de hasta 80 euros. Para este pueblo, eso era alta sociedad. El comedor privado tenía capacidad para unas 30 personas, una larga mesa rectangular en el centro, una mesa redonda más pequeña cerca de la ventana para los invitados adicionales. Había flores frescas, jazz suave saliendo de los altavoces del techo. Llegué a tiempo, con el pelo recogido, un vestido azul marino de cuello alto. Parecía profesional, parecía que pertenecía allí. Isabel no me saludó. Estaba en plena conversación con una mujer que no reconocí, con la mano en el brazo de la mujer, riendo demasiado fuerte. Cuando me vio, su expresión no cambió. Simplemente se detuvo. «Ah, has venido. Hay un sitio libre allí». Inclinó la barbilla hacia la mesa redonda. «La mesa principal está llena». Miré la mesa larga, conté las sillas. Había un sitio libre justo al lado de Laura. Un bolso de color crema ocupaba la silla. Era el bolso de Isabel. Siguió mi mirada, desafiante. Fui a la mesa redonda y me senté junto a un primo lejano cuyo nombre no recordaba. Iba por su segunda cerveza y apenas levantó la vista. Desde aquí, podía ver toda la sala, pero me sentía invisible en ella, y me di cuenta de que esa era exactamente la intención de Isabel. Entonces Carlos me vio, se excusó de su conversación, se acercó y me tendió la mano. «Tú debes ser Mónica. Laura habla mucho de ti. Me alegro de que hayas venido». Antes de que pudiera responder, Isabel apareció a su lado. «Carlos, cariño, ven a conocer a la tía Carmen. Acaba de llegar de Canarias». Se lo llevó sin mirarme, como si desviara el tráfico de un callejón sin salida. Aún no habían servido el plato principal cuando Diana Herrero hizo la pregunta. Estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, con el pelo plateado y la espalda recta, una presencia que hacía que incluso los camareros se enderezaran. Había estado observando la sala toda la noche, viendo la actuación de Isabel. «¿Y la joven junto a la ventana?», preguntó Diana, dirigiéndose a Isabel. «¿Es tu hija también?». Isabel dudó, solo un instante, pero lo noté. «Ah, esa es Mónica, ella es. Bueno, es adoptada». Bajó la voz lo justo para que sonara a confidencia. «Limpia casas». Lo dijo como si estuviera explicando una errata menor en un informe impecable. Ricardo estaba untando mantequilla en un panecillo sin levantar la vista. Añadió: «La dimos por imposible». «Imposible», lo dijo como si devolviera un libro a la biblioteca. Con calma, con total naturalidad. Hubo un silencio en la mesa. No un silencio de golpe, solo esa pequeña pausa en la que todo el mundo de repente se interesa mucho por sus cubiertos. Una mujer cerca del final de la mesa tosió suavemente. El hermano de Carlos miró su plato, pero yo estaba a 4 metros de distancia y oí cada palabra. Mis manos estaban bajo la mesa, me clavé las uñas en las palmas y luego miré a Diana Herrero. Ella no apartó la vista como los demás, no había vergüenza en su mirada. Me miraba directamente a los ojos, con una mirada firme y concentrada. El tipo de mirada que se usa cuando se intenta memorizar un rostro. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con sospecha, sino con reconocimiento. Algo cambió en su expresión, un destello, una conexión que se estaba formando. Todavía no lo entendía, no sabía qué o dónde me había visto. Todo lo que sabía era que la forma en que me miraba era diferente a la de todos los demás en esa mesa. No era lástima, era otra cosa completamente. Podría haberme ido. Podría haberme levantado, dejar la servilleta en la silla, salir y no volver jamás. Lo había hecho antes, en pequeñas dosis, dejando de llamar los domingos, dejando de enviar fotos de mis logros, dejando de esperar respuestas que nunca llegaban, pero irme esta noche no habría sido una declaración. Habría sido lo esperado. Isabel habría negado con la cabeza. Habría dicho que siempre había sido tan sensible. Y la noche habría continuado sin interrupciones. Me quedé sentada y pensé en 29 años, en la licencia de actividad. ¡Qué mono! Mi primera franquicia, una oficina de 3 habitaciones en las afueras de Madrid, con mi nombre, en el contrato de alquiler. Llamé a casa para contarlo,
Isabel dijo que estaba ocupada con los preparativos del cumpleaños de Laura y la entrevista con la revista Expansión. Ni siquiera la había enviado. Pero no era porque temiera que la menospreciara. Era porque temía que encontrara una manera de apropiarse de ella. Le diría a la gente de la parroquia: yo la crié. La enmarcaría y la colgaría en la estantería junto a la foto de la orla universitaria de Laura. Se llevaría el mérito de lo mismo que había despreciado durante 2 décadas. Así que me lo guardé todo. Mi empresa, mis ingresos, mi nombre en la prensa. Lo mantuve en un mundo en el que ella nunca entró porque nunca pidió entrar. Miré a Laura al otro lado de la sala. Se reía de algo que Carlos decía, pero sus ojos se encontraron con los míos, por un instante, cargados de culpa. Apartó la vista rápidamente. Ni siquiera Laura podía salvarme en esa casa. Nunca había podido. Pero esta noche no se trataba de ser salvada. Esta noche, por primera vez, se trataba de ver si era lo suficientemente fuerte como para sentarme en la habitación donde siempre me habían borrado y no desmoronarme. Cogí mi vaso de agua, tomé un sorbo y me quedé. A menudo me pregunto, ¿por qué seguimos volviendo a esa mesa? ¿Alguna vez has seguido yendo a un lugar donde sabías que te tratarían como si no importaras? ¿Por qué crees que lo hacemos? Me encantaría saber tu opinión. Compártela en los comentarios. Isabel llevaba 3 copas de vino blanco y estaba actuando para toda la sala como si su vida dependiera de ello. Se inclinaba hacia Diana, gesticulando con el tenedor. Lo intentamos todo con Mónica. Clases de piano, ballet, campamentos de verano de la parroquia. Nada funcionó. Pilar Sánchez, la mejor amiga de Isabel, sentada a 2 sillas de distancia, se rió. Bueno, al menos sabe lo que es el trabajo duro. Isabel ladeó la cabeza. ¿Trabajo duro? Limpia inodoros, Pili. Hubo risas suaves y educadas. El tipo de risa que pide permiso para existir. Me senté en mi pequeña mesa, con la servilleta hecha un nudo en mi regazo, y escuché a mi madre narrar mis fracasos a una sala llena de gente que no me conocía. Cada frase era un ladrillo. Estaba construyendo un muro entre la respetabilidad y yo, delante de todos, y sonreía mientras lo hacía. Diana Herrero no se reía, me di cuenta. Dejó su copa de vino con un cuidado deliberado y se cruzó de brazos. Nosotros tenemos un servicio de limpieza, dijo Diana. Su voz era casual, pero había un matiz de acero debajo. ¿Sabes para qué empresa trabaja? Isabel hizo un gesto con la mano. ¿Alguna empresa? No recuerdo el nombre. ¿No sabes el nombre? No vale la pena saberlo. Diana miró a Isabel un poco más de lo que era cómodo. Luego se giró hacia mí. No del todo, solo un cuarto de vuelta, lo suficiente para que yo viera cómo cambiaba su rostro. Me estaba estudiando. De la forma en que se estudia un cuadro que se ha visto en una revista y ahora se ve en persona por primera vez. No sabía por qué. Todavía no. Pero la atmósfera en la mesa había cambiado. Algo se había atascado en la memoria de Diana Herrero y estaba tirando del hilo. Isabel no se dio cuenta. Nunca se daba cuenta de nada que no fuera sobre Laura. Mientras retiraban los entrantes, Isabel volvió a centrar la atención en mí. Se giró en su silla, usando esa voz dulzona que reservaba para cuando quería parecer generosa delante de los demás. Mónica, cariño, ¿por qué no les cuentas a todos lo que has estado haciendo? Seguro que les encantaría oírlo. La sala se inclinó hacia mí, 30 pares de ojos, el tintineo de los tenedores contra los platos. El jazz de los altavoces de repente sonaba muy alto. Dejé mi vaso de agua. Dirijo una empresa de limpieza, dije. Breve, simple, sin adornos. Isabel le sonrió a Diana. ¿Ves? No te digo que la dirige, es muy generoso por su parte. Hubo algunas risas nerviosas alrededor de la mesa, del tipo que la gente hace cuando no está segura de si debe reírse, pero no quiere ser maleducada. Ricardo negó lentamente con la cabeza, un suspiro de decepción bien practicado. No la presiones, Diana. Lo hace lo mejor que puede. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su whisky. Para alguien como ella. La repetición fue una bofetada. Para alguien como ella, como si lo mejor de mí fuera algo digno de lástima, y me clavé la uña del pulgar en la palma de la mano bajo la mesa, sentí el pinchazo agudo, mantuve mi expresión neutra, y entonces me fijé en Diana. Había colocado su servilleta junto a su plato. Sus dedos estaban planos sobre el mantel, como se hace justo antes de levantarse, justo antes de dar un discurso, justo antes de cambiar la temperatura de toda una habitación. Me miraba, no con la vergüenza o la evasión educada de los demás, sino de la forma en que se mira a alguien cuando se tiene un nombre en la punta de la lengua, como si le faltara una pieza del rompecabezas para recordar exactamente dónde había visto mi cara. Laura fue la primera en quebrarse, casi. Mamá. Su voz era minúscula. Casi un susurro. Quizás no deberíamos hacer esto.
Isabel se giró hacia su hija con la velocidad de alguien desafiado en su propio terreno. La sonrisa no vaciló, pero sus ojos se afilaron. Estoy diciendo la verdad, Laura. ¿Qué hay que ocultar? Laura miró su plato, apretó los labios y se reclinó en su silla. 28 años de entrenamiento. Ese era el tiempo que Isabel había pasado enseñándole a Laura que el silencio era lealtad. Y ahora mismo, la lealtad significaba dejar que nuestra madre me destripara delante de 30 personas sin intervenir. No culpé a Laura, no del todo. La había visto crecer en esa casa. Sabía el precio de hablar. El trato silencioso, la culpa, la forma en que Isabel te hacía sentir como el villano por señalar su crueldad. Laura también había sobrevivido a esa casa. Simplemente lo había hecho desde el otro lado de la puerta. Carlos se movió en su silla. Miró a su madre, Diana, y vi algo pasar entre ellos, una mirada que no entendí del todo. Diana tamborileaba rítmicamente su dedo índice sobre el mantel, como un metrónomo privado. Carlos se inclinó. Mamá, ¿estás bien? Diana no se giró hacia él, pero sus ojos no me abandonaron. Estoy bien, dijo. Solo estoy intentando recordar algo. Lo dijo en voz baja, casi para sí misma. Carlos conocía a su madre. Podía verlo en la forma en que se reclinó, no para desestimarla, sino para reconocer la señal. Fuera lo que fuera que Diana Herrero estuviera procesando, él sabía que no debía interrumpir. Sirvieron el plato principal, los platos bajaron, las conversaciones se reanudaron, pero Diana no tocó su comida. Estaba en otro lugar. En su memoria, una puerta se estaba abriendo. Fue entonces, entre el plato principal y la cesta del pan, cuando Diana dejó el tenedor, se giró completamente hacia mí esta vez, e hizo la pregunta que lo desvelaría todo. Mónica, ¿cómo se llama tu empresa? La conversación en la mesa no se detuvo. No fue un momento dramático. Todavía no. Solo una pregunta educada de la madre del novio a la hermana de la novia. Superficialmente normal, Isabel respondió antes de que yo pudiera. Se inclinó, con la mano en el brazo de Diana, la voz llena de falsa disculpa. Señora Herrero, de verdad, no se moleste. Ella solo. Diana levantó una mano, suavemente, sin prisas, pero con una finalidad que silenció a Isabel. Le he preguntado a Mónica. 3 palabras, no afiladas, no altas, solo tan claras que atravesaron a Isabel como el cristal. La boca de Isabel se quedó abierta por una fracción de segundo. Luego se cerró. Miré a Diana. Ella me miró. Brillo Hogar, dije. El nombre quedó suspendido entre nosotras. La expresión de Diana cambió. No de forma teatral. No era una mujer teatral. Pero sus ojos se abrieron un poco más. Su barbilla se levantó ligeramente, y repitió el nombre en voz baja, como si saboreara una palabra que ya conocía. Brillo Hogar. Lo dijo 2 veces, la segunda más lentamente. Carlos miraba a su madre. La había estado observando toda la noche. El tamborileo de los dedos, la mirada distante, la forma en que parecía orbitar algo sin aterrizar. Ahora había aterrizado. Mamá, dijo de nuevo, ¿qué pasa? Diana no respondió. Cogió su copa de vino, tomó un sorbo lento y deliberado, y la dejó sin beber. Pero sus ojos nunca me abandonaron. Sabía algo, podía sentirlo. Simplemente no sabía qué era todavía. Y por primera vez en su vida, Isabel tampoco. Diana se excusó de la mesa. Si me disculpan un momento. Dobló su servilleta. Se levantó y se dirigió al pasillo que llevaba a los baños. Con calma, con aplomo, como siempre. Carlos se levantó a medias. Mamá, 1 minuto, cariño. La vi marcharse. Desde mi asiento junto a la ventana, tenía una vista clara a través de la pared de cristal hacia el pasillo. Diana se detuvo en medio del pasillo, sacó su teléfono del bolso y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. No estaba comprobando mensajes. Estaba buscando algo. De vuelta en la mesa principal, Isabel llenó el vacío. Se giró hacia Pilar y otra amiga, la voz baja, pero no lo suficiente. Gracias a Dios que la gente aquí es educada. Nadie se da cuenta, ya sabes. Una leve inclinación de cabeza en mi dirección. No reaccioné. Había dejado de reaccionar a la narrativa de Isabel sobre mi insignificancia años atrás. En cambio, observé el pasillo. Diana había dejado de deslizar el dedo. Su pulgar descansaba en la pantalla, pero no se movía. Estaba leyendo. Entonces, su mano subió lentamente a sus labios y sonrió. No una sonrisa social, no una sonrisa educada. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar algo que había sospechado toda la noche. Cuando levantó la vista del teléfono y miró a través del cristal hacia el comedor, sus ojos me encontraron, y esta vez, el reconocimiento era completo. Luego miró a Isabel, y de nuevo a mí. Guardó su teléfono en el bolso, se ajustó la chaqueta y volvió a la mesa. Su porte era diferente ahora,
más erguido, más deliberado, como el de alguien a quien le acaban de repartir una carta que pretende jugar. Algo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo en la forma en que el aire se enrarecía. Isabel se levantó, golpeando suavemente su cuchillo de mantequilla contra su copa de vino. La sala se silenció. Me gustaría decir unas palabras. Puso una mano sobre su corazón, el gesto que usaba en la parroquia cuando quería que la gente supiera que estaba siendo sincera. Primero, quiero agradecer a la familia Herrero por acoger a nuestra Laura con tanto cariño. Carlos, eres el hombre que siempre soñamos para ella. Carlos sonrió educadamente. Diana no. Quiero agradecer a mi marido, Ricardo, por ser mi compañero en todo esto. Cada sacrificio, cada noche en vela, hemos construido esta familia juntos. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala con los ojos brillantes. Y Laura, cariño, eres nuestro orgullo, nuestro único orgullo. Todo lo que hemos construido está aquí, en este momento, viéndote empezar tu vida. Nuestro único orgullo. Lo dijo mientras yo estaba sentada a 4 metros de distancia. No me miró. Ni siquiera el tipo de mirada que le das a un perchero. Nuestra familia no es perfecta, continuó Isabel, su voz bajando a un temblor practicado que había perfeccionado. Hemos tenido nuestras pruebas. Aquí, me miró, lo justo para que toda la sala supiera exactamente quién era esa prueba. Pero esta noche es sobre Laura. Algunos invitados aplaudieron. Un aplauso fino y hueco, el tipo de aplauso que llena el silencio porque el silencio es peor. Ricardo levantó su copa. Pilar dijo, bravo, bravo. Me quedé inmóvil. Mi cara era una máscara, mi pecho no lo era. Y entonces, desde la cabecera de la mesa, una silla se apartó. Diana Herrero se puso de pie. Se alisó la chaqueta, puso ambas manos sobre la mesa. A mí también me gustaría decir unas palabras, dijo. Y toda la sala cambió. Pero antes de que Diana pudiera hablar, un hombre cerca del centro de la mesa, uno de los tíos de Carlos, de barba canosa y rostro amable, se inclinó hacia adelante y me miró. Mónica, ¿verdad? ¿Y qué tal el negocio de la limpieza? ¿Gestionas tu propio equipo? Era una pregunta genuina. Estaba intentando incluirme. La única persona en esa mesa que vio a una chica sentada sola y pensó, eso no está bien. Isabel se rió antes de que yo pudiera responder. ¿Negocio? Se llevó una mano al pecho. No exageremos. Es una furgoneta y un par de cubos. La sonrisa del tío se desvaneció. Miró hacia abajo. Ricardo dejó su vaso y dijo, sin levantar la vista, no la presiones. Lo hace lo mejor que puede. Una pausa. Un sorbo de whisky. Para alguien como ella. Para alguien como ella. En algún lugar de la mesa, una mujer inspiró bruscamente. Los cubiertos se detuvieron. Sentí un calor subir desde mi esternón hasta mi garganta. No era ira, era algo más antiguo. El peso acumulado de cada logro minimizado, cada llamada no devuelta, cada vez que me presentaban como un personaje secundario en mi propia familia. Pero no me rompí. Puse ambas manos sobre la mesa, planas y firmes, y miré a mi madre. ¿Me has preguntado alguna vez por mi empresa? Isabel parpadeó. ¿Perdón? ¿En 14 años lo has preguntado alguna vez? No necesito preguntar. Levantó la barbilla. Ya sé lo que es. No sabes nada. 2 palabras. Silenciosas. Finales. La mesa se quedó en silencio. No un silencio educado. El tipo de silencio en el que nadie respira por miedo a perderse, lo que viene después. La boca de Isabel se abrió. No salió ninguna palabra, y en la cabecera de la mesa, Diana Herrero dejó su servilleta por última vez. Ahora, dijo, me gustaría decir unas palabras. Diana se quedó quieta con una quietud que parecía no requerir esfuerzo. No se ajustó la chaqueta, ni se aclaró la garganta. Simplemente esperó hasta que todos los ojos de la sala estuvieron sobre ella, lo que tardó unos 3 segundos. Isabel, comenzó, te he escuchado educadamente toda la noche. Te he visto recibir a los invitados, dar tu discurso y contar la historia de tu familia. Es tu derecho. La sonrisa de Isabel era forzada. Gracias, señora Herrero, pero no puedo quedarme sentada en silencio mientras hablas de esta joven de la manera en que lo has hecho. La voz de Diana no se alzó. Bajó, y eso fue peor. No cuando sé lo que sé. La sala pareció inclinarse sobre su eje. La sonrisa de Isabel se rompió. Señora Herrero, aprecio su preocupación, pero esto es un asunto familiar. Usted no lo entiende. El problema, dijo Diana, es que Mónica no me es desconocida. Dejó que esa frase quedara en el aire. El tío de Carlos se reclinó en su silla. La mano de Laura encontró la de Carlos bajo la mesa. Pilar Sánchez dejó su copa de vino. Ricardo dejó de masticar. Isabel negó lentamente con la cabeza. ¿Tú, conoces a Mónica? Diana se giró hacia mí. Su expresión era cálida pero serena, la de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y ha decidido que es necesario. Un momento, dijo, medio para sí misma,
Medio para la sala. Tú eres la mujer. Hizo una pausa. El silencio que siguió no fue como los silencios educados de antes. Este silencio tenía peso. Presionaba contra las paredes y las ventanas y el techo. Presionaba contra el pecho de Isabel Montes. La cara de Isabel perdió todo color. No pálida, no sonrojada, ni siquiera blanca. El color de alguien que ve abrirse una puerta que creía cerrada con llave para siempre. Y Diana Herrero estaba a punto de atravesarla. Mónica Montes, dijo Diana. Brillo Hogar. Hizo una pausa, no para dar dramatismo, sino para mayor claridad. Leí un artículo sobre usted el año pasado en la revista Expansión, un reportaje en la sección 30 menores de 40, edición de fundadores de franquicias. La sala no jadeó. Hizo algo peor. Se congeló. 30 personas suspendidas entre sus ensaladas y sus suposiciones. Isabel balbuceó. ¿Qué? Diana continuó. Su voz tranquila y sin prisas. Su hija es dueña y opera una cadena de franquicias de servicios de limpieza en 14 comunidades autónomas, con 87 empleados hasta la última vez que conté. Ladeó la cabeza como si recordara un pasaje en particular. Si el artículo es correcto, sus ingresos anuales rondan los 8 millones de euros. Alguien al final de la mesa susurró, millones. Isabel agarró el borde del mantel. No, no puede ser, pero lo es. Diana se cruzó de brazos. Y lo sé porque soy una de sus inversoras. El sonido que siguió no fue silencio, fue lo contrario. El sonido de 30 personas recalculando todo lo que creían saber sobre la mujer en la mesa auxiliar junto al primo lejano con una cerveza. Ricardo dejó su vaso de whisky con demasiada fuerza. Chocó contra el borde de su plato y se volcó. El líquido ámbar se extendió lentamente, oscureciendo el mantel blanco. No hizo ningún movimiento para detenerlo. Se quedó mirándome como si acabara de empezar a hablar en un idioma que no sabía que existía. Laura se llevó una mano a la boca. El hermano de Carlos dejó escapar un silbido bajo, que inmediatamente intentó disfrazar con una tos. Isabel se hundió en su silla, aunque ya estaba sentada. Su cuerpo pareció desinflarse, como si el andamio que la sostenía hubiera sido retirado silenciosamente. Diana se sentó, sin prisas. Se dirigió a la sala como si estuviera en una reunión de junta directiva. Objetiva, tranquila, sin malicia. Gestiono una cartera de propiedades de alquiler de alta gama en toda la península, dijo. Hace 2 años, necesitaba un socio de limpieza fiable para nuestras unidades. Calidad estandarizada, escalabilidad, profesionalismo. Encontré un artículo sobre una empresa que había pasado de una sola operadora a una cadena de franquicias multicomunitarias en menos de una década. Me miró. Esa empresa era Brillo Hogar. La fundadora era Mónica. Dejó que eso se asimilara. Luego continuó. Me puse en contacto, nos reunimos. Quedé impresionada, no solo por el negocio, sino por la persona detrás de él. Invertí. Hemos estado trabajando juntas desde entonces. Luego añadió, suavemente. No tenía ni idea de que era tu hija, Isabel. De hecho, la voz de Diana se suavizó un poco. Nunca ha mencionado a su familia. Esa frase dolió más que las cifras de ingresos. Pude verla aterrizar al otro lado de la mesa. La comprensión tácita de que yo no había ocultado mi éxito a mi familia, simplemente no tenía una familia con la que compartirlo. La voz de Isabel era un graznido. Mónica, ¿por qué no nos lo dijiste? La miré. A la mujer que me había dado la espalda durante 29 años, que había respondido con un qué mono a lo primero que realmente había creado, que había puesto su bolso en la silla vacía junto a Laura, para que yo no pudiera sentarme allí. Nunca preguntasteis. 3 palabras. La frase más corta que dije en toda la noche, y la más pesada. Carlos asintió lentamente, no tomando partido, simplemente procesando. Laura se quedó inmóvil, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No de envidia. Algo peor, la lenta comprensión de que había estado en un escenario que su madre había construido a base de derribarme. La marea cambió. Una persona, luego 2, luego toda la sala. El tío de Carlos, el que había preguntado por mi negocio, giró su silla hacia mí. 14 comunidades autónomas. ¿Cómo gestionas eso? La mujer a su lado se inclinó. ¿Cuántos empleados dijiste? 87. Dije. A tiempo completo. La mayoría, sí. Un hombre al que no me habían presentado, alguien del lado de Carlos, miró. ¿Solo residencial o también hacéis comercial? Y así, dejé de ser el personaje secundario. Me convertí en la historia. Isabel lo vio suceder. Vi su rostro pasar por 3 expresiones en 5 segundos. Shock, cálculo y luego, recomposición. Se enderezó, puso las palmas de las manos sobre la mesa y sonrió. Bueno, siempre supe que Mónica tenía potencial. Siempre lo dije, ¿verdad, Ricardo?
Siempre dije que tenía algo especial. Alargó la mano para tocar el brazo de Diana. Por supuesto, la hemos apoyado en cada paso del camino. Isabel, la voz de Diana era suave, casi amable, lo que lo empeoraba. Hace 2 minutos, le dijiste a esta mesa que el negocio de tu hija era una furgoneta y un par de cubos. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. Todos en la sala lo habían oído. El jazz de los altavoces del techo tocó una suave melodía de piano que nadie notó. Pilar Sánchez, la mejor amiga de Isabel, la mujer que se había reído de cada chiste esa noche, apartó lentamente su silla de Isabel. Las patas de madera rasparon el suelo. En el silencio, sonó como una puerta cerrándose. Isabel abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Ricardo miraba la mancha en el mantel donde se había derramado su whisky. No la limpió, no dijo una palabra. Y por primera vez en 29 años, Isabel Montes no tenía un guión. Miré a mi madre, la miré de verdad, y me pregunté, ¿alguna vez me quiso de verdad, o solo era un personaje secundario en la historia que escribía para Laura? ¿Por qué una madre elegiría la humillación pública antes que admitir que se equivocó? Todavía no tengo la respuesta. Quizás tú sí. Dímelo en los comentarios. Me levanté, sin prisas, sin dramatismo. Doblé mi servilleta, la puse junto a mi plato, y eché mi silla hacia atrás de la manera en que se hace cuando la cena ha terminado y tienes que ir a algún sitio. La sala estaba en silencio. No vine aquí esta noche para demostrar nada, dije. Mi voz era firme, me aseguré de ello. Vine porque Laura me lo pidió, porque es mi hermana, y la quiero, y quería estar aquí en su noche. Miré a Isabel. Agarraba su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero no me sentaré en ninguna mesa donde mi existencia sea tratada como una vergüenza. Dejé que la frase quedara ahí, sin suavizarla, sin disculpas después. Luego me giré hacia Diana. Gracias, dije. No por contarles lo de mi empresa, sino por preguntarme cuando nadie más lo hizo. Diana me miró a los ojos. Asintió una vez, un gesto nítido, cálido, que decía todo lo que había que decir. Miré a Laura por último. Todavía lloraba, en silencio. La mano de Carlos estaba en su espalda. Mi hermana pequeña, la que solía subirse a mi cama del desván por miedo a los truenos. Laura, te quiero. Te deseo toda la felicidad del mundo. Hice una pausa, tragué saliva. Pero después de esta noche, necesito un poco de espacio. Laura asintió. No discutió. Lo entendió. Cogí mi chaqueta del respaldo de mi silla. Pasé junto a la larga mesa, junto a las 30 personas que habían visto a mi madre borrarme y que ahora me veían marcharme, con la espalda recta y mi nombre intacto. No di un portazo. No corrí y no miré atrás. El aparcamiento estaba fresco y silencioso. Aire de septiembre. El sonido de los grillos. Me senté en mi coche durante 7 minutos antes de arrancarlo. Laura llamó a las 23:14. Estaba en mi sofá, en chándal, con una taza de té que se había enfriado 20 minutos antes. Casi no contesto, pero sonó 4 veces, y pude sentir la urgencia a través de la pantalla. Hola, dije. Mónica, su voz era un graznido. Necesito contarte lo que pasó después de que te fuiste. Me dijo que después de que salí, Isabel intentó recuperar el control. Siempre es tan dramática, ya sabéis, dijo, haciendo un vago gesto hacia la puerta. Nadie respondió. Nadie se rió. Nadie asintió. Diana se giró hacia Carlos y dijo en voz baja, hablaremos de esto en casa. Su voz no estaba enfadada, estaba fría, lo que según Laura era peor. Ricardo intentó suavizar las cosas. Se inclinó hacia Diana, la voz baja, casi suplicante. Señora Herrero, por favor, no deje que esto. Diana lo interrumpió, sin levantar la voz. Señor Montes, no estoy juzgando a su hija. Estoy evaluando cómo la tratan ustedes. Laura dijo que la sala cambió después de eso. Las sillas se apartaron físicamente de Isabel. Las conversaciones empezaron y terminaron en susurros. 3 parejas se fueron temprano, citando canguros, dolores de cabeza, largos trayectos, excusas envueltas en sonrisas educadas. Isabel fue al baño. Estuvo allí 12 minutos. Cuando salió, su rímel estaba corrido. Nadie lo mencionó. Mónica, dijo Laura, nunca había visto a mamá así. Parecía pequeña. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta sobre eso. Sentí cansancio. Un cansancio que no era solo físico, sino que llegaba hasta los huesos. Espero que esté bien, dije, y lo decía en serio. Luego añadí. Pero no voy a volver. Laura guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, lo sé. Aranjuez es el tipo de pueblo donde las noticias no viajan rápido. Llegan antes de que se hayan recogido los platos del desayuno.
Para el lunes por la mañana, la historia de la cena de compromiso había llegado a todos los grupos de estudio de la Biblia, peluquerías y pasillos de supermercados en un radio de 20 kilómetros. Los detalles variaban. Alguien dijo que tenía 100 empleados. Otro, que Diana Herrero me había extendido un cheque allí mismo. Pero el núcleo era siempre el mismo. Isabel Montes había humillado públicamente a su hija, y le había salido espectacularmente mal. Isabel había pasado 15 años construyendo su reputación como pilar de la pastoral de mujeres en la parroquia de San Antonio. Organizaba las recogidas de alimentos. Coordinaba la búsqueda de huevos de Pascua. Era la primera en apuntarse a cada comité y la última en irse de cada fiesta. Ese martes, 2 familias se retiraron discretamente de su grupo de oración, sin explicaciones, solo conflictos de agenda repentinos e indefinidos. El miércoles, Pilar Sánchez llamó, no para ver cómo estaba Isabel, sino para emitir un veredicto. Isabel, creo que necesitas llamar a Mónica, disculparte de verdad. La gente está hablando. ¿Hablando de qué? Soy su madre. Tengo derecho. Tienes derecho a ser su madre, dijo Pilar. No tienes derecho a humillarla delante de 30 personas. Isabel le colgó. Volvió a llamar a Pilar una hora después. Pilar no contestó. Supe todo esto por Laura, que me llamaba cada pocos días, llamadas tentativas y cuidadosas, como alguien que aprende a usar un teléfono por primera vez. No me regodé. No dije bien hecho. Solo escuché y dije que esperaba que mamá lo superara. Y lo decía en serio. Se puede querer a alguien y aún así no querer estar en su línea de fuego. La boda no se canceló, pero se pospuso. El fin de semana siguiente, Carlos se lo dijo a Laura suavemente, en una cafetería a medio camino entre Aranjuez y su apartamento en Madrid. Te quiero, dijo. Eso no ha cambiado, pero necesito entender a tu familia antes de casarme con ella. Laura no discutió. Lloró, pero no discutió, lo que para alguien criado por Isabel Montes era un acto de valentía monumental. Carlos propuso una condición: terapia familiar, con un terapeuta neutral, un mínimo de 6 sesiones, antes de fijar una nueva fecha. Quería entender la dinámica que acababa de presenciar, quería asegurarse de que no se repetiría. No te pido que elijas entre tus padres y yo, dijo. Te pido que veas lo que yo vi. Laura aceptó. Mientras tanto, Diana tuvo su propia conversación con Carlos por teléfono la noche después de la cena. No tengo nada en contra de Laura, le dijo. Parece una persona encantadora. Pero la forma en que opera esa familia, si pueden hacerle esto a su propia hija en público sin dudarlo, ¿qué le harán a una nuera? Carlos no tuvo respuesta. Esa era la cuestión. Cuando Isabel se enteró del aplazamiento de la boda, no llamó a Laura. Llamó a Ricardo. Esto es culpa de Mónica, dijo. Arruinó la noche. Siempre tiene que hacer que todo gire en torno a ella. Ricardo no dijo nada. Se dio cuenta de que su silencio, el escudo que lo había protegido durante 30 años, ahora estaba trabajando en su contra. Resulta que el silencio solo es cómodo cuando nadie escucha. Y ahora por primera vez todo el mundo estaba escuchando. Isabel pasó los siguientes 6 meses culpándome de un problema que había creado 29 años antes. Algunos hábitos son difíciles de romper, incluso cuando deberían. Diana y yo nos reunimos para tomar un café el jueves siguiente. Fue idea suya. Una pastelería tranquila en Madrid, lejos de Aranjuez, lejos del ruido. Ella pidió un café solo. Yo también. Me miró a través de la pequeña mesa de madera y dijo algo que no esperaba. Te debo una disculpa. Negé con la cabeza. Dijiste la verdad. Dije la verdad en público sin preguntarte primero. Agarró su taza con ambas manos. Debería haberte llevado a un lado, darte la opción. En cambio, reaccioné al comportamiento de tu madre y, bueno, tomé una decisión por ti. Lo pensé un momento. Luego dije, si me hubieras preguntado, probablemente habría dicho que no te molestaras. He pasado toda mi vida sin corregir a la gente sobre mí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Casi me río. No muy bien. Diana tomó un sorbo de su café. Cuando invertí en tu empresa, fue porque eras inteligente y los números eran sólidos. Eso no ha cambiado. Dejó la taza. Pero después de esa cena, te respeto por algo completamente diferente. ¿Por qué? Por la forma en que saliste de esa habitación, sin gritos, sin lágrimas, sin represalias. Simplemente te levantaste y te fuiste con tu dignidad intacta. Hizo una pausa. Eso es más raro de lo que la gente piensa. Miré una imperfección en la mesa de madera, la repasé con la uña del pulgar. He aprendido algo al ser subestimada toda mi vida, dije. La mejor reacción no es demostrar que están equivocados. Es simplemente construir silenciosa y constantemente y dejar que el trabajo hable por sí mismo. Diana sonrió. El trabajo habló muy alto esa noche. Nos quedamos sentadas un rato más. 2 mujeres, con una generación de diferencia, bebiendo café solo y diciendo muy poco.
Fue lo más comprendida que me había sentido en años. 3 semanas después de la cena, sonó mi teléfono. Era Isabel. Estaba en mi despacho en casa, revisando un contrato para una nueva franquicia en Valencia. Por un momento consideré dejar que saltara el buzón de voz, pero algo en mí, una raíz testaruda que nunca se había secado del todo, me hizo contestar. Mónica, tenemos que hablar. De acuerdo. La gente en la parroquia está preguntando. Pilar no me devuelve las llamadas. 2 familias han dejado mi grupo de oración. Necesito que arreglemos esto. Me recliné en mi silla, cerré los ojos. Llamas porque la gente está preguntando, no porque creas que hiciste algo mal. No hice nada malo. Fui honesta. Le dijiste a 30 personas que tu hija era un fracaso mientras ella estaba sentada en la sala. Dije que limpiabas casas. Es la verdad. Es una parte de la verdad. Y la usaste como un arma. Silencio en la línea. Podía oír su respiración. Casi podía oírla calcular. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo lo reformulo? ¿Cómo me convierto en la víctima? Siempre ha sido difícil, Mónica. Era la carta que siempre jugaba cuando estaba acorralada. Cúlpame a mi temperamento. No voy a arreglar esto por ti, mamá. Quiero que me oigas bien. No te he cortado el lazo. No he desaparecido. ¿Qué quieres entonces? Quiero que dejes de mentir. No a mí. A ti misma. No volveré a esa mesa hasta que me mires a los ojos y reconozcas lo que has estado haciendo durante 29 años. ¿Quieres que me arrodille y suplique? No. Antes, la observé desde la ventana mientras aparcaba. Se sentaba en su coche durante un minuto, y luego subía los escalones como si visitara un santuario. Lenta, deliberadamente, observándolo todo. Mi casa es sencilla. 3 dormitorios, un jardín que apenas uso, un porche con 2 mecedoras que compré para invitados que rara vez tengo. Dentro, está ordenada, en tonos neutros, con una única foto enmarcada en la pared del salón. Laura se detuvo frente a ella. ¿Quién es? Gracia Blanco, mi primera clienta. Falleció la primavera pasada. Parece amable. Lo era. Es la razón por la que seguí adelante. Laura se giró hacia mí. Sus ojos ya estaban rojos antes de empezar a hablar. Mónica, lo siento. No tienes que disculparte por mamá. No me estoy disculpando por mamá. Su voz se quebró. Me estoy disculpando por mí, por saber cómo te trataban y quedarme sentada en cada festivo, cada cena, cada vez que mamá decía algo cruel. Simplemente miraba mi plato. No le dije que estaba bien, porque no lo estaba, pero lo entendía. Tú también vivías en esa casa, dije, solo que desde el otro lado de la puerta. Se secó una lágrima, se sentó en mi sofá y miró alrededor de la casa que había construido yo sola. Cuéntame sobre la empresa, dijo, no porque esté impresionada, sino porque la construiste tú misma, y ni siquiera lo sabía. Hablamos durante 3 horas sobre la logística de las franquicias, los desafíos de la contratación, y la vez que perdí un cliente porque un nuevo empleado rompió accidentalmente una lámpara de araña, cosas normales de hermanas. Antes de irse, me dijo que Diana quería ampliar su asociación de inversión. Resulta que la cena había abierto una puerta que ninguna de las dos esperaba. De las cenizas, dijo Laura, buenas noticias. La abracé en la puerta. Nunca es demasiado tarde para empezar. El mes siguiente a esa cena fue el más tranquilo y el más pleno de mi vida. No llamé a Isabel. No llamé a Ricardo. Dejé que el silencio existiera entre nosotros, no como un castigo, sino como un espacio que debería haber reclamado décadas antes. Fui a trabajar. Revisé las solicitudes para 2 nuevas franquicias. Dirigí una reunión de equipo donde una de mis empleadas más antiguas, una mujer llamada Carla, anunció que acababa de dar la entrada para su primera casa, con los ahorros de 3 años de trabajo estable. Lloré en mi oficina después de que todos se fueran, en el buen sentido. Cuando mis empleados me preguntaron si estaba bien, habían oído fragmentos de la historia. Como viajan las historias en los pueblos pequeños, les dije, mejor que en años. Y era verdad. No cuento esta historia para presumir de cifras de ingresos o de nombres de inversores. La cuento porque en algún lugar, alguien está sentado al final de una mesa familiar, siendo presentado como la decepción, y se pregunta si es verdad, y no lo es. No necesitas el permiso de nadie para tener éxito. No necesitas el reconocimiento de nadie para que tu éxito sea real, y absolutamente no tienes que aceptar la humillación para mantener tu sitio en la mesa. Un límite no es un muro, es una puerta, y tú decides quién la cruza. Mi madre no se ha disculpado, mi padre no ha llamado. No sé si alguna vez lo harán, pero sé esto. Me llamo Mónica Montes. Empecé con un cubo, una esponja y una mujer llamada Gracia, que vio en mí lo que mis propios padres se negaron a ver, y construí algo que habla por sí mismo, incluso cuando no me dejaban hablar.
Esa es mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Significa más de lo que crees. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con tu familia, uno difícil, del tipo que te mantiene despierto por la noche, quiero oírlo. Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Si este video te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. No por mí, sino por alguien a quien quieres que necesita oír que alejarse de una dinámica tóxica no es debilidad, es fuerza.